el Ministerio de Mujeres de Iglesia Bíblica Sola Gracia, que lleva por nombre Gracia para la Mujer. Estamos muy emocionadas de iniciar este nuevo año reanudando nuestros estudios de mujeres con una nueva serie basada en el libro de Proverbios, la cual se titula Mujeres de los Proverbios. En esta serie estaremos llevando un estudio inductivo de este libro poético, donde estaremos analizando el texto, interpretándolo y aplicándolo a nuestras vidas. El día de hoy veremos lo que es la introducción a este libro y el primer versículo del capítulo 1. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarlas a orar. Señor, te damos infinitas gracias porque podemos estar aquí reunidas en un mismo espíritu contigo para aprender más de tu sabiduría. Gracias, Señor, por darnos acceso a tu palabra. Gracias por habernos traído, Señor, a la cruz, Señor, por habernos salvado y poder tener acceso a ti, que eres la fuente de la sabiduría. Queremos decirte que reconocemos que necesitamos de tu sabiduría para vivir en medio de este mundo caído. Te rogamos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón y nos des entendimiento, Señor, para recibir este mensaje, Señor, que tú de antemano has preparado, Señor, para cada una de nosotras, para que nuestro corazón pueda ser transformado al corazón de una mujer sabia y piadosa. Y nos ponemos en tus manos, Señor, declarando delante de ti que no sabemos nada, Señor, y que necesitamos aprender de ti, Señor, para conducirnos, Señor, prudentemente, Señor, para que nuestras palabras sean prudentes, para agradarte a ti, Señor, para glorificarte, para llevar tu nombre en alto, para ser de testimonio a otras mujeres de tu sabiduría, Señor. Te amamos, Rey, te adoramos. Y hacemos esta oración delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, después de haber puesto este estudio en las manos de Dios, comencemos con la introducción. Considero importante definir lo que es un estudio inductivo, que como les mencionaba, es la forma en que estaremos estudiando este libro de Proverbios. Un estudio inductivo se compone de 3 pasos, que son la observación, la interpretación y la aplicación del texto. Comencemos con definir el primer paso, que es la observación. Es la que nos llevará a descubrir qué dice el texto, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo y dónde? ¿Qué palabras se repiten? ¿Hay contrastes? ¿Hay mandatos? ¿Hay promesas? Y el segundo paso es la interpretación, que nos llevará a descubrir cuál es el significado del texto en su contexto, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué quiso decir el autor original? ¿Qué significa esto en su contexto histórico y literario? ¿Hay otros pasajes que aclaren este pasaje? Y el tercer paso es la aplicación, que nos llevará a saber cómo podemos implementar en nuestras vidas la enseñanza que recibamos. Esto es, cómo aplica a mi vida de forma personal, de tal forma que nuestro corazón pueda ser transformado para vivir sabia, justa y piadosamente. Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo creer, confesar y obedecer? Estos son los 3 pasos que nos sirven de herramientas
para tener un estudio efectivo de las Escrituras. La intención el día de hoy también es que antes de adentrarnos en el primer versículo a estudiar, conozcamos la naturaleza de este libro de Proverbios, ya que vamos a estar estudiándolo. ¿Quién lo escribió? ¿A quién va dirigido? ¿A qué audiencia va dirigido este libro? ¿Cuál es su propósito y su fundamento? Pues todo esto nos llevará a entender cuál es el fin de estudiarlo y cómo éste podría influir de una forma beneficiosa en nuestras vidas. Es por eso que comenzaremos con el principio, con el título. El título de este libro en el original es Los Proverbios de Salomón. Y efectivamente fue mayormente escrito por el rey Salomón, quien buscó la sabiduría de Dios antes que las riquezas, antes que su propia gloria, que buscar su propia gloria. Este libro de Proverbios se encuentra en la Biblia dentro de la clasificación de los 5 libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y está considerado dentro de la literatura sapiencial. Es por eso que podemos decir que es de naturaleza poética y sapiencial. Poético, refiriéndose a la poesía hebrea, no a la poesía que nosotros conocemos, que se caracteriza por sus frases que terminan en rima. Esta poesía hebrea se caracteriza por la existencia de un paralelismo antitético. Esto es que vemos que se contrasta en sus frases, es contrastante en sus frases, donde una frase se contrapone a la otra. También está el paralelismo sinónimo, donde una frase se complementa o confirma con la siguiente frase, usando sinónimos. También se clasifica como un libro poético por su lenguaje simbólico, figurado, corto y fácil de recordar. ¿Por qué es sapiencial? Por sus enseñanzas de sabiduría práctica, porque interviene en la formación del carácter de la persona, porque da consejos para tomar decisiones correctas. Ahora, ¿a quién va dirigido el libro? Este libro fue escrito en el tiempo del Antiguo Testamento y fue dirigido al pueblo de Dios, a Israel. Esa es la audiencia principal para quienes fue escrito, lo cual significa que fue escrito para quienes profesaban una fe en Dios. Así que igualmente este libro nos aplica hoy a nosotras como mujeres creyentes, que necesitamos la sabiduría de Dios. Y si hemos de ser más específicas en cuanto a quién va destinado este libro, vemos que de los capítulos 1 al 9 está dirigido a los jóvenes. Aunque estos principios también nos pueden aplicar o ser útiles para todas las demás edades. Los capítulos del 10 al 29 va dirigido a toda la audiencia en general. Los capítulos 30 y 31 representan notas personales de Agur, un hombre sabio y humilde, y el rey Lemuel. Y estas notas personales son ilustraciones que nos pueden servir a nosotras como ejemplos de vida. ¿Para qué fue escrito este libro? En forma resumida, podemos decir que fue escrito para que los oyentes adquieran prudencia, sabiduría y perspicacia, ya que contiene dichos cortos pero profundos, cargados de sabiduría, capaces de transformar el corazón de cualquier mujer en un corazón prudente, agradable a Dios. Es capaz de hacer esta transformación en el corazón, primeramente pues porque es la palabra de Dios y después porque es un libro que te enseña a vivir en el temor de Dios y a crecer en la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el fundamento de este libro? Lo vemos en Proverbios 1:7. Ahí vemos el versículo central de este libro. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo es el tema central y fundamental de este libro, porque el temor del Señor ocupa un papel primordial en todo el libro, ya que el temer a Dios es esa reverencia que nos hace inclinarnos ante Él y obedecerle. Y en eso precisamente consiste la sabiduría, en apartarnos del mal y velar para no caer en pecado, ya que de eso depende que mantengamos una relación más estrecha con Dios, porque sabemos que el pecado nos separa de Dios. Y al hablar de este tema, del temor de Dios, comprobamos aún más que fue escrito exclusivamente para hombres y mujeres creyentes, quienes por el poder del Espíritu Santo de Dios pueden sentir este temor de Dios. Solo los hijos de Dios podemos vivir en esa reverencia a Dios todos los días, reconociendo quién es Dios, su grandeza y quiénes somos nosotras delante de Él, tan débiles e incapaces muchas veces. Es así como se vive en el temor de Dios, contrario a los no creyentes, quienes desprecian la sabiduría y la enseñanza que viene de Dios, tanto como desprecian a Dios. Amada hermana, después de haber visto el título del libro, quién mayormente lo escribió, cuál es la naturaleza del libro, a quién va dirigido, para qué se escribió y cuál es su fundamento, veamos ahora cuáles serían nuestros objetivos al estudiar este libro, nuestros objetivos personales. Nuestro primer objetivo es que Dios transforme nuestro corazón a un corazón sabio, prudente, que vive bajo el temor de Dios. Nuestro segundo objetivo es que a través de meditar en la instrucción de Dios en cada proverbio sobre cómo vivir sabiamente, lo adoptemos y los llevemos a la práctica. Los adoptemos y los llevemos a la práctica. El tercer objetivo es que esta sabiduría forme en nosotras un carácter justo, íntegro y humilde, para saber enfrentarnos a las anomalías de la vida. El cuarto objetivo es que estos proverbios nos lleven a valorar la sabiduría como un tesoro de alto valor, a tal grado de reconocer que la necesitamos para vivir, tanto como necesitamos a Dios. Que al terminar esta serie tengamos esta sabiduría en mucha más alta estima que hoy cuando entramos por esa puerta. Y tal vez al mencionar esto, sería bueno preguntarnos a nosotras mismas en una forma personal, ¿qué tanto hoy yo valoro la sabiduría? ¿Qué tanto deseo convertirme en una mujer sabia? ¿Está en mi lista de deseos, de sueños, de prioridades? Ahora veamos, ¿cuál es nuestra meta al finalizar el estudio de estos proverbios? Convertirnos en mujeres sabias, esposas y madres prudentes y piadosas, que viven de acuerdo a los proverbios que Dios nos dejó como principios de vida, y que aún más transmitamos esta sabiduría y prudencia a nuestros hijos. Por eso el título de nuestra serie es Mujeres de los Proverbios, porque queremos ser mujeres de los proverbios. Por eso estamos aquí. De hecho, estos principios de vida son consejos prácticos que fueron escritos para ayudarnos a enfrentar las situaciones difíciles de la vida y para poder enfrentarlas con sabiduría. Por eso, este libro es llamado por muchos el tesoro de la sabiduría divina. Es un hecho que conforme vayamos adentrándonos en el estudio profundo de este libro de Proverbios,
vamos a darnos cuenta cuánto necesitamos esta fuente de sabiduría y cuán útil será para nuestra vida. Además, este libro contiene una sabiduría proverbial. ¿Qué es la sabiduría proverbial? Un tipo de sabiduría práctica, expresada en dichos cortos, fáciles de memorizar, los cuales nombramos proverbios. Esa es la sabiduría proverbial. Y al memorizar estos proverbios, esta sabiduría que viene de Dios, podrá gobernar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestras palabras. Y eso es lo que deseamos verdaderamente. Incluso hay dichos en este mundo, dichos cortos que memorizamos, que traemos en nuestras mentes, por lo menos 1, 2 o más. Y al parecer no son malos, pero tenemos que tener cuidado porque hay dichos que sí se contraponen con la palabra de Dios. Y uno de ellos es, todos los extremos son malos. Y Dios dice, más vale que seas frío o seas caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar. Y el mundo dijo que es mejor que estés en medio, y es lo contrario. Y así traemos en nuestras mentes, memorizados, inconscientemente, ignorantemente, muchos dichos que no nos dejan actuar o razonar conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y es bueno reconocer esto, porque tenemos que ir a través de todo este libro examinándonos para ver cuáles son esos dichos que tienen que ser talados de nosotros, de nuestras mentes. Este libro también nos ilustra cómo se ve en la práctica una vida sumergida en la maldad, que practica la necedad, en contraste a la forma como se ve en la práctica una vida sumergida en la piedad, que practica la prudencia. Este libro suele hacer un contraste sobre el camino recto que lleva al cielo y el camino torcido que lleva a la perdición. Prácticamente a lo largo de todo el libro vemos el contraste del bien y del mal. Es por eso que al estar escudriñando este libro aprenderemos a discernir cuál es el camino que van pisando nuestros pies ahora, con el fin de asegurarnos de que vayamos por el camino recto que lleva al cielo, que lleva a la vida eterna. Ahora, amadas hermanas, vamos a ver los temas del libro. El tema principal, ¿cuál creen que es? La sabiduría. La prudencia es otro tema. La perspicacia, la astucia, la necedad, el temor de Jehová, la riqueza, la pobreza, la generosidad, la diligencia, la pereza, el orgullo, la humildad, la justicia, la injusticia, las palabras, la amistad, las relaciones familiares, la ira, el dominio propio, los negocios, las finanzas. Vamos a saber cómo administrar nuestras finanzas, entre otras cosas. La honestidad, la deshonestidad, la cordura, la locura, la buena recompensa, el castigo, el futuro, los planes, la muerte, la vida, la inteligencia, entre otros temas que vayamos encontrando. Estos temas nos ayudarán a entender mejor cómo se ve la sabiduría en la práctica, así como la necedad y sus respectivas consecuencias. Considero importante adentrarnos en este tema, que es la sabiduría, pues es el tema principal del libro, el número 1 de los temas de nuestra lista. Entonces voy a empezar definiendo lo que es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de discernir o juzgar correctamente lo que es verdadero, correcto y eterno. ¿Qué es discernir?
es la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. La capacidad de distinguir lo que es correcto y lo que es erróneo. Dicho esto, la sabiduría nos capacita entonces para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, entre lo que es correcto, entre lo vano y lo eterno. Pero para distinguir lo que es mentira, lo que es incorrecto, lo que es malo, yo tengo que conocer primero lo que es verdad, lo que es correcto, lo que es bueno. ¿Dónde puedo conocer esto? En la palabra de Dios. Al conocer y obedecer la palabra de Dios, seremos habilitadas para discernir lo que es correcto, verdadero y eterno. Esto es lo que como mujeres creyentes nos llevará a desarrollar un discernimiento espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a esta. De hecho, la sabiduría echa mano del conocimiento para aplicarlo correctamente a la vida. La sabiduría echa mano de este conocimiento para poder aplicarlo correctamente a la vida. El conocimiento solo se queda vano y puede ir solo, vano y solo. Pero la sabiduría tiene que ir acompañada siempre del conocimiento y el conocimiento de la sabiduría. Ellos van juntos. ¿Cuántas veces vemos a personas llenas de conocimiento, pero sin sabiduría? Es entonces cuando todo ese conocimiento se vuelve vano e incluso peligroso, hermanas, porque usan este conocimiento para confundir a otros con sus fines no buenos, con sus fines malvados y egoístas. Además de que todo este conocimiento sin sabiduría les envanece y les lleva a actuar neciamente, sin discernimiento, destructivamente. Por eso es que debemos tener la sabiduría de Dios en muy alta estima, pues esta puede ayudarnos a vivir con discernimiento y sabiamente. Esta sabiduría nos enseña a vivir con compasión en medio de este mundo hostil, insensible al dolor, con prudencia en medio de los peligros, con fidelidad y santidad en medio de las influencias pecaminosas de este mundo. Nos enseña a vivir esta sabiduría con dominio propio y humildad en medio de personas difíciles, con rectitud en medio de la corrupción, con discernimiento en medio de las costumbres y tradiciones paganas y en medio de la sabiduría vana de este mundo, con dominio propio para vivir aún en contra de nuestra propia carne. Amada hermana, si tú conoces profundamente la verdad de Dios, no podrás ser engañada. El discernimiento espiritual rechaza la tentación y nos permite aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Nos permite apartarnos del mal y seguir el bien y practicar el bien. Y aún más si meditamos en el hecho de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, llegamos a la conclusión de que en el temor a Dios está la sabiduría. Pero ¿cómo es que crece el temor a Dios en nosotros? Entre más conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo temeremos a quien no conocemos? Y entre más conozcamos la grandeza, la santidad, la pureza de Dios, más vamos a ver quiénes somos nosotros delante de Él. Y más temeremos a Él. Entonces, si queremos obtener la sabiduría de Dios, necesitamos conocer a Dios. De hecho, vemos la sabiduría personificada. En Proverbios capítulo 1, no vayan ahí, solo voy a mencionar la cita, después lo leen en sus casas. En Proverbios capítulo 1, versículos 22 al 33, vemos la sabiduría de Dios personificada. Y se describe como alguien a quien podemos conocer. Vemos que ésta clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión,
llama y exhorta a todos, pero solo los entendidos responderán a su llamado, a su exhortación. Queremos seguramente nosotras ser esas mujeres entendidas que respondan a su llamado y exhortación. Por eso estamos aquí. Además, recordemos que la Biblia dice que Jesús es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, recibimos la sabiduría de Dios como resultado de conocer a Jesucristo de una forma íntima y personal. Entre más conozcamos a Dios, su carácter, su voluntad, más distinguiremos cuándo es Él que nos habla o cuándo es la voz del mundo que nos habla. Entonces la pregunta aquí sería, ¿necesitamos ser creyentes para ser sabias? Sí. La respuesta es sí, pues necesitamos tener una relación con Jesucristo para recibir de su sabiduría. Algo importante de mencionar es que la sabiduría de este mundo es diferente a la de Dios. Los sabios de este mundo adquieren conocimientos y aplican la razón al conocimiento para resolver problemas. Su razonamiento lo aplican a sus conocimientos para resolver problemas, para edificar cosas en este mundo, para crear filosofías. Incluso vemos mujeres de este mundo exitosas, empoderadas en sus profesiones y puestos de liderazgo. Tenemos una en la presidencia, resolviendo problemas de la vida con sus propios razonamientos. Y carecen de lo más importante, que es el conocimiento y sabiduría de Dios. Porque el conocimiento y la sabiduría de este mundo no tienen nada que ver con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Tú puedes llegar a los pies de Dios con una inteligencia, un rango de inteligencia altísimo en las cosas del mundo, pero al llegar a Cristo vas a reconocer que no sabes nada todavía de lo que es sabiduría y conocimiento, ni siquiera sabes lo que es el conocimiento verdadero y la sabiduría de Dios. Porque el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios no está disponible para este mundo. Dios da la sabiduría a aquellas mujeres creyentes que en oración la piden, a aquellas que tienen una relación con Jesucristo. Si el día de hoy, mi amada hermana, no te has dedicado a pedirle a Dios en oración de su sabiduría, hoy es el día. Hoy es el día para reiniciar esa oración o iniciarla. Como dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, no dudando de que Dios escucha tu oración y te puede dar esa sabiduría que tú tanto deseas y necesitas. Con esto anteriormente dicho, podemos darnos cuenta que este libro de Proverbios nos enseña a vivir con sabiduría en medio de un mundo de necedad. Y dentro de estos beneficios de parte de la sabiduría, encontramos que también esta sabiduría nos capacita para tomar buenas decisiones, alineadas con la voluntad de Dios, basadas en el conocimiento de Dios. Y luego esta misma sabiduría nos lleva a actuar en base a estas decisiones. Tan solo para tomar buenas decisiones alineadas con la voluntad de Dios es que nos capacita esta sabiduría, ya que si nos ponemos a meditar cada día de nuestra vida, cada día está conformado por la toma de decisiones. Desde que nos levantamos, comenzamos a decidir qué vamos a desayunar, qué nos vamos a poner de vestimenta, etcétera. Y estas pueden ser decisiones sencillas, que seguramente sus resultados no tienen mucho impacto en tu vida, ¿verdad? A lo mejor un resfriado si no te pusiste un suéter y hace frío. Pero hay decisiones que tomamos en la vida
que pueden ser muy importantes y difíciles de tomar. Ejemplo de estas decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? ¿Qué voy a elegir estudiar? Porque estas decisiones afectan nuestro futuro, prácticamente el rumbo de nuestras vidas. Vi recientemente que el predicador Paul Washer le respondía a unas jovencitas sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo saber qué debo estudiar?, le preguntaban. Él les respondió con lo siguiente: ¿has contemplado casarte? ¿Tener hijos? Porque si es así, debes considerar bien elegir una carrera corta que te permita terminarla antes de tener hijos. Porque la voluntad de Dios es que tú críes a tus hijos, cumpliendo el rol que Dios te dio. Pues si hicieras una carrera larga y Dios te envía a tu esposo y luego tus hijos, sucederán dos cosas posibles, dice. Dejarás tirada la escuela y todo ese tiempo que pasases ahí se quedará. O renunciarás a hacer la voluntad de Dios, dejando a tus hijos al cuidado de otras personas para poder ejercer tu profesión. Así que lo malo no es estudiar, incluso estudiar una profesión. Lo malo es cuando ésta se vaya a interponer a la voluntad de Dios para que tú cumplas el rol que Dios te dio como esposa y madre en caso de quererte casar y tener hijos, que es algo ideal para Dios, es lo idóneo para Él. Él ama el matrimonio, ¿verdad? A menos que Dios te dé el don del celibato y te vayas a quedar a servirle, ¿verdad? A Él puede ser. Aquí vemos un ejemplo de cuán importante es no tomar decisiones a la ligera y sobre todo sin acudir a Dios, pidiéndole de su sabiduría. Con esto dicho, podemos darnos cuenta de que estamos decidiendo constantemente y que cada decisión tendrá un impacto en nuestra vida y la vida de los demás, sobre todo cuando son decisiones importantes. Y esto solo puede llevarnos a reconocer cuánto necesitamos la sabiduría de Dios para vivir. Lo relevante aquí sería preguntarnos, en este momento de mi vida, ¿en base a qué es que estoy tomando mis decisiones? ¿En base a principios bíblicos, donde está plasmada la sabiduría de Dios? ¿O en base a mi propio razonamiento y mi propia inteligencia? Lo cual sería necedad. Parte de ser una mujer sabia es tomar decisiones sabias. ¿Qué diferencia hay entre una mujer inteligente de este mundo y una mujer sabia? La mujer inteligente toma decisiones sin tomar en cuenta a Dios. La mujer sabia toma decisiones basadas en su reverencia a Dios y a su palabra y en su obediencia a su voluntad. Por otro lado, amadas hermanas, es bueno mencionar que puede llegar el momento en que podamos considerar que estos temas o términos, como por ejemplo la sabiduría, la necedad, se vuelven un tanto repetitivos. Vamos a escuchar muchas veces, de hecho ahorita creo que ya hemos escuchado varias veces este término, sabiduría, necedad. Pero así como una gota constante puede crear un hoyo en la superficie de una roca por su constancia, así es necesario que escuchemos repetidamente cada verdad plasmada en este libro para que pueda causar un cambio en nuestro corazón. Después de esto dicho, continuemos con los personajes del libro. Primer personaje, la sabiduría. Y es que la vemos en ocasiones personificada como una mujer, por cierto, y esto es por su género gramatical femenino, ya que la sabiduría es una virtud intangible, una cualidad intangible. No es algo que podemos tocar. En español, por ejemplo, la palabra sabiduría es femenina,
¿verdad? Y en hebreo es igual. La palabra sabiduría, que es chokmot, gramaticalmente es femenina. Por eso en hebreo era completamente natural hablar de la sabiduría como una ella. De hecho, en Proverbios 9, del 1 al 6, que después lo pueden leer, vemos a la sabiduría como una mujer que prepara e invita a un banquete de vida. ¿Quién de ustedes, amadas hermanas, querrían despreciar esta invitación a un banquete de vida? Sigamos con los personajes de este libro de Proverbios. La mujer virtuosa, la mujer sabia, la mujer necia, la mujer rencillosa, la mujer extraña o adúltera, el hombre sabio, el hombre necio. ¿Cuál otro se les ocurre? O más bien, ¿cuál otro conocen? El escarnecedor o burlador, el hombre justo, el hombre malvado, el pobre y el rico, el padre, la madre y el hijo, la hormiga, el hombre perverso, el perezoso, el amigo fiel, el amigo falso, el rey y reyes, el consejero, entre otros. Ahora, cabe mencionar que la mayoría de estos personajes en este libro son simbólicos. No hay una historia real de cada uno de ellos. Aparentemente solo vemos la historia real de Salomón. Mas lo importante aquí es que a través de todos estos personajes podamos aprender lecciones de sabiduría proverbial. Y aún también al estudiar el comportamiento de cada uno de estos personajes, podremos evaluarnos a nosotras mismas y ver a cuál de ellos nos parecemos. ¿A cuál de ellos nos parecemos más respecto a nuestro actuar? Y ver si es necesario rectificar nuestra conducta, buscando parecernos a aquellos que agradan a Dios. Cabe mencionar que este libro de Proverbios te parecerá en ocasiones muy confrontante, como un espejo de un alto grado de aumento, donde podrás ver todas tus imperfecciones. Pero esto es muy bueno, ya que te dará la oportunidad de corregirlas. Y aunque la lengua que enseña aquí al frente se torne suave, el martillo de la palabra de Dios hará su trabajo, golpeando y cimbrando el alma, para que la escoria de la sabiduría vana de este mundo caiga. Y la sabiduría de Dios ocupe ahora ese lugar. Solo así podremos ser transformadas en mujeres sabias. Solo así podremos cumplir con nuestra meta de ser madres, esposas, hermanas sabias. Amada hermana, después de esta extensa introducción, pero necesaria, comencemos esta serie de rica enseñanza en los Proverbios con el capítulo 1 y primer versículo de nuestro libro. Proverbios 1:1. Si alguien lo tiene ahí, si gusta leerlo. Proverbios 1:1. Este versículo, Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, comienza mencionando los proverbios, que son instrucciones para vivir sabia, justa y piadosamente. Son experiencias vividas e ilustradas a través de estos personajes que mencionamos anteriormente y que nos sirven de ejemplo para aprender a no cometer los mismos errores que ellos o para imitar su forma sabia de conducirse. Hemos visto lo que son los proverbios a lo largo también de la introducción. Ahora veamos lo que no son los proverbios. No son mandamientos. Pero Dios, por medio de estos proverbios, nos aconseja y nos puede llevar a obedecerlos. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de Dios. Además, mis hermanas, ¿creen que podríamos ser consideradas mujeres sabias sin practicar la obediencia a los mandamientos de Dios? No.
Y además de que no son mandamientos, no son promesas, como algunos erróneamente declaran. Algunos creen y enseñan que son promesas, pero no lo son, no son promesas. Vemos que se ha malinterpretado vemos que algunas personas han malinterpretado estos proverbios como promesas, como por ejemplo en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto no es una promesa de parte de Dios, de que si tú enseñas a tu hijo la palabra de Dios y lo guías en ella, él será salvo por seguro cuando sea grande. Este proverbio es un consejo de que si tú instruyes a tu hijo en las Sagradas Escrituras, Dios puede usar el poder de su palabra, de su evangelio para salvarlo. Tienes una gran esperanza en esto. Mas no es una promesa. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo interpretamos estos principios de vida. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Veamos Proverbios 26, 4 y 5. ¿Quién lo quiere leer el 4 y 5? Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Así es, comienza diciendo, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y luego continúa diciendo, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, te puedes preguntar, ¿le respondo o no le respondo? Con este ejemplo podemos ver que vamos a encontrar proverbios que pareciera ser que se contradicen, y es entonces donde vamos a necesitar la sabiduría de Cristo, pues Cristo es la sabiduría, para que como en este caso sepamos discernir en qué momento debo responderle al necio y en qué momento no debo responder al necio. De hecho, 1 Corintios 23-24 nos muestra que Cristo es sabiduría de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Si bien este libro no es evangelístico, no nos predica la cruz para perdón de pecados, pero sí nos lleva a la cruz de Cristo para clamar a sus pies por sabiduría y reconocer nuestra incapacidad delante de Él de discernir. Continuando con nuestro versículo, Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vemos que dice de Salomón, los proverbios de Salomón. Esta frase nos señala a Salomón como el autor de los proverbios, como veníamos viendo en la introducción. De hecho, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, nos dice que Salomón escribió 3,000 proverbios. ¿Cómo? Solo tenemos 31 en la Biblia. Bueno, definitivamente eran los que Dios consideró escribir para nosotros. Eran los que Él consideró que necesitábamos para conocer la sabiduría que viene de Él para vivir una vida piadosa. Y si nos ponemos a meditar, podemos decir que Salomón es el recipiente donde el autor principal, que es Dios, depositó toda la sabiduría que el mismo Salomón pidió a Dios tener. Primera de Reyes 3:9, se los leo. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Ahí vemos a Salomón orando al Señor, a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Vemos aquí a Salomón sintiéndose incapaz de gobernar este pueblo tan grande. ¿Te has sentido tú alguna vez así como mamá?
incapaz de ejercer tu autoridad como mamá. Lo ves así de grande como este pueblo lo veía Salomón. Pero Dios ciertamente se lo concedió. Lo hizo el hombre más sabio, por la razón que veíamos al principio, porque él no pidió riquezas para sí mismo, aún también no pidió larga vida o justicia sobre sus enemigos, más bien pidió inteligencia para administrar justicia, para saber gobernar a su pueblo con sabiduría. Esa era su preocupación. Así Dios puede responder a nosotros cuando le pedimos sabiduría para saber guiar a nuestros hijos. Miren lo que dice el versículo 12 de este capítulo 3 de Primera de Reyes. Aquí vemos la respuesta de Dios a Salomón. He aquí, lo he hecho, conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tal vez nunca seremos sabias como Salomón, pero de que Dios toma en cuenta nuestras palabras, aquí lo podemos ver, porque es el mismo Dios que le respondió a Salomón a su deseo. Y ese es el deseo que Dios quiere que nosotras tengamos. Él se agrada de aquel que no busca su propia gloria, sino su sabiduría. Con esto sabemos que estos proverbios fueron escritos por un hombre considerado por Dios y los demás hombres el más sabio hombre de sabiduría. Y esto también por su oración, por ser un hombre de oración. Y después de ver que él escribió mayormente estos proverbios, también debo mencionar que de los capítulos 22, 17 al 24, 34, se menciona la frase, dichos de los sabios, porque ustedes lo van a ver, dichos de los sabios. Más se cree que Salomón escribió estos proverbios también, reflexionando en los dichos de estos sabios. Aún más cabe recordar, como vimos al principio, que Salomón no es el único autor de este libro de Proverbios, pues aunque fue escrito mayormente por él, también es cierto que en el capítulo 30 se menciona a Agur como autor de este pasaje e incluso al rey Lemuel como el autor del capítulo 31. Mas es importante decir que existe la postura donde se cree que Lemuel es el nombre simbólico de Salomón y que se trata del mismo Salomón. Esta postura es de parte de algunos judíos, pero no está comprobada bíblicamente. Otra postura que hay acerca de Lemuel es que es un nombre simbólico de algún rey que pudo haber existido o no, pero que representa el ejemplo de un rey que siguió humildemente la instrucción de una madre piadosa. Mas finalmente debemos reconocer que sí, estos proverbios son mayormente de Salomón, quien plasmó en ellos su extraordinaria sabiduría. Pero dicha sabiduría fue recibida directamente de Dios. Como dice un comentarista, se puede decir que Dios plasmó su sabiduría en la pluma de Salomón. Con esto dicho, leamos nuevamente nuestro versículo de hoy, Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nuestro versículo continúa diciendo, hijo de David, como una descripción de la persona de Salomón. Se hace referencia a su genealogía para describir a Salomón, ya que en los tiempos de la Biblia, aún mucho más que ahora, se daba mucha importancia al hecho de quién era tu padre, si era de buena reputación, de buen testimonio, o si tenía un cargo especial o relevante en el pueblo o en la nación. Es por eso que el hecho de ser hijo de David le daba a Salomón un lugar de mucho respeto ante los demás, pero se le atribuía aún más estima al hecho de haber sido formado bajo los piadosos consejos y oraciones de su padre David. Es por eso que este versículo de Proverbios 1:1, que es la primera frase del libro, es prácticamente la tarjeta de presentación de Salomón. Incluso el versículo termina diciendo, Rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
rey de Israel, otra descripción de su persona. En la autoridad de rey de Israel, Salomón escribe estos proverbios. En la autoridad ya de rey de Israel es que él escribe estos proverbios, estas instrucciones de vida. Y esta misma sabiduría es la que a su vez le ayudó a él mismo a gobernar a Israel, realizando juicios justos y tomando decisiones sabias. Tomemos en cuenta que si las frases de reyes terrenales se han adoptado y preservado a través de la historia, mayormente estos dichos provenientes de este rey Salomón y de la sabiduría de Dios, debemos valorarlos, tenerlos presentes por encima de todos los demás y practicarlos en nuestro diario vivir. Prácticamente este libro de Proverbios es el libro de Dios acerca de cómo vivir sabiamente. Como conclusión, Proverbios 3, 13 y 14 se los leo. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que oro fino. Dios bendice, amadas hermanas, a la mujer que actúa con sabiduría y que saca provecho de ella. Feliz y dichosa es. Roguemos a Dios que ponga fuertemente en nuestro corazón el deseo de adquirir sabiduría antes que cualquier otra cosa que nos parezca importante. Que hoy el Señor marque un nuevo comienzo en nuestras vidas, donde nos propongamos llegar a ser esas mujeres que viven cada día sumergidas en los proverbios, dando testimonio a los que nos rodean de ser mujeres